La saga de un pueblo puede ser simbolizada por algún objeto. Si tuviéramos que escoger el que corresponde al judío, no dudaríamos en decir que ese objeto es la maleta. Esa maleta que siempre ha acompañado a este pueblo, suspendido en el tiempo, en constante ir y venir, con sus recuerdos, ilusiones y la esperanza de encontrar algún día un lugar donde poder ser él mismo. Un pueblo que usa su presente para reinterpretar su pasado y labrar su porvenir. Pero la memoria no necesita espacio en una maleta. Ella viaja con uno a todas partes. Ni el océano interpuesto entre una y otra geografía pudo borrar del inmigrante judío las lecciones transmitidas por generaciones. Yo nací en Pinsk, esa es la ciudad de Polonia. Rumania, no Suiza. En Sátor, Ujel, Hungría. Nací en Sulica, Besarabia. Yo nací en Austria. Nací en Rumania. Apiñados en sus pequeñas aldeas o shtetls, o en las ciudades de Europa Oriental, jóvenes judíos, nada aventureros, acostumbrados al calor del hogar y a la estrecha solidaridad de sus comunidades, se vieron obligados a surcar mares hacia destinos inciertos. La adversidad no era un capítulo nuevo en sus historias, por lo que habían aprendido a aceptar la tragedia como un reto. La suerte estaba echada. No había marcha atrás. Los grandes esfuerzos casi sobrehumanos que hacían los primeros inmigrantes que venían de la Europa, donde sufrieron persecuciones, donde sufrían hambre, donde sufrían enfermedades, donde no podían trabajar en nada sino en comercio, y no tenían ni siquiera con qué comprar mercancía, casi siempre era cambalache, no les permitían ir a las universidades, mi padre sufrió pogroms todavía. Ser judío era como una desgracia. Ser judío era perseguido, un extranjero en su propio país. 3 millones de judíos del este europeo dejaron los lugares en los que habían vivido por siglos en busca de nuevos horizontes, en el oeste, donde les fuera posible recobrar su dignidad. Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra, eran destinos atractivos, pero prácticamente vedados. Pronto, los judíos descubrirían que el mundo no se agota en aquella orilla del océano. Un amigo de él que le dijo que había recibido una carta donde decía que en Venezuela se conseguía el oro por las calles. Me atendió el dueño de la agencia, me preguntó a dónde quiero ir. Le dije, ¿a dónde se puede ir? Me dijo 2 países, Venezuela y Colombia. En ninguna otra parte. Entonces le dije, ¿cuáles son las condiciones de Venezuela y cuáles son las condiciones de Colombia? Me dijo, para bajar del barco en Venezuela usted tiene que mostrar $20. Para bajar en Colombia tiene que mostrar $100. Entonces le dijo, voy a Venezuela. Y después pararon en La Guaira. En La Guaira preguntó, papá, ¿cuánto hacía falta aquí para bajarse? Le dijeron, mira, si puedes enseñar que tienes $5, ¿te puedes bajar? No, dice, eso sí puedo. Y se bajaron. Estaba al lado un señor mayor que estuvo ya en Venezuela. Me dijo, joven, ¿cómo es que usted se decide por 20 aquí y por 100 no allá?
Le dije, mire, yo no tengo a nadie ni aquí ni allá, pero si piden solamente $20, aparentemente ellos quieren y están más interesados en inmigrantes. Entonces yo voy para allá. Miré con arrobadora exaltación, desde la enhiesta cima del Ávila florido, la más hermosa glorificación, la apoteosis más sublime, era la Sion de Hispanoamérica, la heroica hidalga Venezuela, madre egregia de 1 y 1000 libertadores. Estos versos del poeta judío sefardí Isaac López Fonseca reflejan también los sentimientos de los ashkenazíes recién llegados a esta tierra. ¿De qué Venezuela habla López Fonseca? De la Venezuela que en 1811 decreta la tolerancia de cultos, de la Venezuela que elimina la Inquisición apenas se independiza. Nos habla de un país que da la espalda a los prejuicios tradicionales de la civilizada Europa. Los versos de López Fonseca encierran, más que un sentimiento de exaltación patriótica, la enorme gratitud hacia una tierra virgen de gente sencilla y humana. Así que le digo, con los recuerdos, vivo con el gran amor a este pueblo que nos recibió hermanos. Y un país hospitalario, y me gustaba mucho la gente venezolana, que era muy cariñosa, y poco a poco cogí muchísimo cariño y amor por Venezuela. Porque Venezuela es un país de sol, está muy bien situada. Es cierto que estaban los años ni tan finales del despotismo de Juan Vicente Gómez, pero aún así era un pueblo no despótico. El despotismo estaba por arriba, pero el pueblo era abierto, el pueblo era cordial, el pueblo era inocente. Ya entrado en el siglo XX, Venezuela estaba viviendo un periodo de paz y la modernidad comenzaba a hacer su entrada. La dictadura de Juan Vicente Gómez acabó con los caudillismos regionales y las montoneras. Por primera vez, el país se había integrado, gracias a la apertura de carreteras. Si bien es cierto que el pueblo venezolano sufría de los rigores de un tirano, también sus gentes se divertían tomando mangos y oyendo las retretas de la Plaza Bolívar. ¡Qué diferencia con aquella gélida Europa, oscura y prejuiciosa, donde ser judío era un fardo muy pesado que se arrastraba toda la vida! A esta Venezuela provinciana, campechana, mestiza y amigable, llegaron los primeros inmigrantes ashkenazíes. No tiene nada que ver con eso. Allá era una vida triste, miserable, con hambre. Pero aquí, desde el primer día que yo llegué, me fue bien. Tenía 15 años cuando llegué para acá. Es diferente completamente, ¿no? Carota, ¿quién comió carota negra en Venezuela, allá en Polonia? Todo era diferente, pero uno va acostumbrándose. Estaba un mes en Venezuela, pero yo hablaba de a poquito porque sabía rumano, y el rumano es un idioma latín, y yo hablaba. Mi mamá le compraba al frutero, y entró un día y dijo, se reía. Yo dije, ¿qué te ríes? Me dice, yo compré papa, y le dije, mamá. Así pensaba. Todo resultaba tan extraño, los sonidos del idioma ajeno tan lleno de vocales. Y entonces, sudorosos y con el corazón latiendo fuerte, se enfrentaron a su destino. Todos teníamos en mente de que estaremos en Venezuela donde varios años, 2, 3, 4, máximo 5 años. Nadie pensó en quedarse porque no había tanta parte social que lo llamaba la atención a uno. Nosotros nos quedamos en La Victoria con un baúl casi cerrado porque mamá casi un día sí, otro también iba a volver. Y se encerró en su cuarto porque ella no iba a tratar con los otros Klopper. Era una vida aquí muy buena, nos querían mucho.
los extranjeros, los musiú. Musiú, pero las capas más bajas no decían musiú nunca. Jurungo. Jurungo es el que hablaba otro idioma que ellos no entendían. Cuando hablamos bien mal el español, los dijeron, ¡ay, qué bien tú hablas el español! Pero eso era que casi no hablamos. La gentileza y la simpatía de los nativos se percibía en sus gestos, antes aún de que pudieran entender su idioma. Los vecinos se ofrecían a ayudar, los invitaban a entrar a sus casas. Pudieron dejarse embrujar por esa naturaleza atrayente, como tantos otros extranjeros que sucumbieron a su belleza y encanto y sencillamente se perdieron en el olvido. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué o quiénes podían impedírselo? No lo hicieron porque guardaban la memoria del compromiso con los suyos, los motivos que los habían traído hasta aquí y que encontraron la paz y la libertad que requerían. La gente humilde los trataba con tal respeto que hacían de cada extranjero un doctor. En realidad, su educación formal, en la mayoría de los casos, fue muy corta. Pero también es cierto que casi todos habían oído hablar o leído a los clásicos, sabían de música y de teatro, y estaban al tanto de las más importantes ideologías políticas contemporáneas y de las luchas por los derechos. Tanto así que en 1936 fundaron nada menos que un comité de los vendedores ambulantes de Valencia. Y papá formó parte, las fotos creo que están aquí en la Unión también, de los primer sindicatos de cuoteros, que eran los clappers, que decidieron unirse entre ellos para, entre ellos, organizarse primero y eventualmente, si había algún problema extracomunitario, tener un sindicato formado. Se podría pensar que estos judíos europeos no sabían otra cosa que ejercer la buonería, pero muchos de ellos tenían oficios y profesiones. Y la prueba es que tan pronto como pudieron, montaron tiendas de artículos de cuero, sastrerías, carpinterías, sombrererías y ópticas. Pero para comenzar, la mayoría encontró en la venta de casa en casa una forma digna de ganarse el sustento. Al llegar hacen lo que hacen todos, buscan hermanos, paisanos, y entonces se ayudan, le ponen una maletica al hombro, le dicen sal y vende y le dan el vocabulario esencial y tú tienes... Entonces él me dio unos pieles y eran, yo le dije, ¿qué son estos? Dice, tú debes decir pieles de zorro legítimos de París. ¿Qué quiere decir esto? No me dijo nada. Llegaban a Venezuela, había siempre alguien que le daba el primer pecle. Pecle es el primer paquete de mercancía. Y no le cobraba esa mercancía hasta que no la terminaran de vender. O sea, era un crédito al plazo que tú pudieras pagar. Después, tocas a la puerta y dice, te van a decir quién es. Entonces tú tienes que decir ente de paz. Yo digo, ¿qué quiere decir? Dice, Grinehaya. ¿Quieres saber todo? De una vez quieres saber todo. Le contaban incluso las eventualidades del lenguaje que se te pudieran presentar y lo lanzaban a la calle y cuando él regresaba, bueno, les daba regresaba la mercancía y se quedaba con el dinero. Era una cofradía. Salimos a vender casa por casa y no hablaban español y después pagaban un bolívar a la semana. Era difícil, muy difícil. La gente cree que antes caía del cielo. No, era muy difícil. Bueno, mi papá era Klopper, por supuesto. Eso fue lo primero que él hizo, que yo siempre le admiré mucho eso, porque vino aquí, tenía 17 o 18 años cuando vino. No sabía español, no sabía leer ni escribir, porque nunca fue a la escuela. Él fue al Heider, y lo único que aprendió fue escribir yiddish. Entonces llegó aquí, y le dieron, como se decía, vino alguien, le dio un pekel y le dijo, vete. Bueno, y fue. Yo no sé exactamente cómo lo hizo, pero lo hizo y sobrevivió y vivió. Mi papá me contaba, a él le encantaba contar esos cuentos, de que él había civilizado en cierto modo, porque él había llevado zapatos hasta los últimos rincones de Venezuela, en muchos de los sitios subiendo en burro. Los judíos que estaban en Caracas, sin mencionar nombres, se sentían dueños de la plaza.
Y si tú querías entrar en la competencia, entre comillas, ellos te vendían las cosas que ellos tenían al precio de mayor o al precio que ellos le vendieran a los buhoneros, con la condición de que te fueras de X sitio hacia el interior. ¿Por qué fui a Valle de la Pascua? Porque la poca gente que había, que todos eran cloppers, decían que ya no hay lugar para más cloppers, vaya para el interior. Y yo era joven y qué importa, vaya para el interior, fui para el interior. Con el nombre de clapper, que en yiddish significa algo así como el que va tocando las puertas. Y de este modo, sus maletas traídas de Europa se convirtieron en instrumento de trabajo. Una vez vaciadas de sus pertenencias, las llenaron de telas y manteles y artículos de vestir. Con esta carga, salieron a recorrer los cerros y los pueblos más remotos del país. Sus primeros contactos comerciales fueron, en especial, las casas importadoras de los comerciantes judíos sefardíes establecidos mucho antes en Venezuela, que ayudaron a los recién llegados, ofreciéndoles mercancía en consignación. Era una época en que la palabra empeñada valía más que un contrato escrito. En honrarla, se les iba la vida. Se establecieron por toda la superficie del país: San Fernando de Apure, Por la Mar, Ciudad Bolívar, Valle de la Pascua, Villa de Cura, San Felipe, Tinaquillo, Barquisimeto, La Guaira, Puerto Cabello, Coro y grupos más numerosos en San Cristóbal, Maracay, Valencia, Maracaibo y Caracas. Esos líderes tenían una ansia terrible de sobrevivir y de continuar con su judaísmo a pesar de todos los inconvenientes, de la miseria económica. Lucharon hasta llegar a ser triunfadores. Se apoyaban unos a otros, trabajaban desde la mañana hasta la noche. Las mujeres eran las socias de los maridos. Establecieron tiendas e industrias manufactureras, por lo general en la misma casa donde vivían, y marido y mujer trabajaban por igual, sin descanso, porque su obsesión era poder brindar a sus hijos una educación que les asegurara un estilo de vida mejor que el suyo, tanto desde el punto de vista social como cultural. Su mayor ambición era verlos convertidos en profesionales universitarios. La mayoría de la gente, yo diría que el 90% de la gente en Valencia, una vez que dejaba de ser cuotero, se montaban su tienda. Y todos tenían sus tiendas una enfrente de otra y se hacían la competencia feroz. Pero después que cerraban la puerta de la tienda eran íntimos amigos. Venezuela se transformaba, Caracas se remozaba, se ampliaban sus fronteras con urbanizaciones modernas y nuevas vías de comunicación. Un golpe de Estado derrocaría al régimen del general Isaías Medina Angarita y le daba la oportunidad al pueblo de escoger por primera vez su presidente a través del voto secreto y universal. Había bonanza y expectativas de mejoras en la vida de todos los venezolanos. El relato de hoy, cargado de emoción y memorias, es tan solo un resumen de miles de historias de jóvenes del pueblo judío que vinieron a estas tierras para reconstruir la vida judía que el antisemitismo les quiso arrancar. Aquí encontraron la libertad, no solo para asegurar su continuidad, sino para contribuir con sus compatriotas venezolanos en la consolidación de este gran país nuestro que es Venezuela. La memoria son los recuerdos que se guardan para mantenerlos vivos de generación en generación. Los judíos hemos dejado atrás muchas cosas de valor irrecuperables, pero la memoria nos ha acompañado a todas partes. ¿Qué es el presente sin el recuento del pasado? Sobrevivimos no solo porque tenemos un mensaje que transmitir, sino porque recordamos que aún hace falta mucho por hacer. Les pido el favor a todos que recuerden a nosotros, porque hemos hecho mucho, pero todo nadie hace. Hay que seguir y estamos progresando. A Dios gracias. Yo considero
que lo poco que he hecho valía la pena de hacerlo.